Ahora, ¿cuáles van a ser los objetivos de brindar primeros auxilios psicológicos, de intervenir? Brindar ayuda y apoyos prácticos de manera no invasiva, como lo mencionamos hace unos minutos, ¿no? Si la persona no quiere recibir primeros auxilios psicológicos, pues no se le dan. Ujú. Si la persona no está cómoda con nosotros, como lo dijeron también las maestras, y pues a lo mejor hay alguien, como en este caso, ¿no? El caso que nos comentaba Luz al inicio. Los profesores, las profesoras no pudieron hacer nada hasta que llegó la mamá. Ujú. Fue que intervino y por la confianza, porque pues, obviamente como mamá ya conoce un poco más a su hija y sabe cómo afrontar este tipo de crisis, pues fue que se solucionó el evento, ¿no? Se solucionó sobre todo, no sabemos qué seguimiento se haya dado después. El siguiente objetivo es evaluar las necesidades y preocupaciones del sujeto que está sufriendo la crisis. Y derivado de estas evaluaciones, ayudar a atender estas necesidades, de las más básicas a las más superfluas. Sobre todo, muy importante en los primeros auxilios psicológicos, este objetivo es vital, escuchar a las personas. Escuchar, no solamente oír, no solo estar ahí esperando a que llegue la información, entre por un oído y salga por el otro, como dicen, ¿no? Sino escuchar a las personas sin presionarlas, hacerlas sentir comprendidas, validadas, que ellos se puedan sentir cómodos de expresar sus sentimientos a nosotros, ventilar lo que están sintiendo, las emociones que tienen en ese momento de crisis. ¿Cómo lo podemos hacer? Siguiente objetivo, reconfortando a las personas, ayudándolas a que tengan calma, a que se sientan calmadas. Ajá. Justo ayer estaba dando una capacitación de evacuación y les comentaba, ¿no? Lo primero y lo principal es que seamos personas empáticas y compasivas, que podamos, si bien no entender, aceptar, validar lo que está sintiendo la otra persona, la que está sufriendo la crisis. Y el último objetivo de los primeros auxilios psicológicos sería proteger a las personas de peligros posteriores. ¿Cómo? Pues derivándolos con alguien que le pueda dar las habilidades para enfrentar otra crisis o con la misma intervención de primeros auxilios psicológicos, ayudarlos a que esta crisis en específico que están viviendo no les genere problemas posteriores. Llámese trauma, llámese un trastorno, etcétera. Pero no basta con estar preparado, no basta con tomar un curso. Ajá. Debemos de entender que hay diferentes principios de acción. Creo que se cerró la... Ahí está. De dar estos diferentes principios de atención, de acción, para el momento de dar los primeros auxilios psicológicos, ¿no? El primero y el más importante, pues es que siempre debemos de respetar los derechos humanos. Ajá. En ningún momento se debe de poner en duda este tipo de derechos. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo le tengo que aplicar primeros auxilios psicológicos, ajá, a un criminal, a una persona que sin ser criminal, por ejemplo, está en un proceso, en un proceso de judicial, ¿no? En el cual está siendo culpado o acusado por algún delito, ¿no? O que ya se encuentra condenado, pero que pues estoy haciendo un trabajo en este tipo de centros, en un cerezo, por ejemplo, no sé si se sigan llamando así,
Entonces, siempre respetando sus derechos humanos. Al mismo tiempo, parte de los derechos humanos, el principio de atención muy importante es el enfoque de género. Uh-huh. Tal vez lo sabemos, tal vez no lo sabemos, pero sobre todo en México, como lo repito, lo dije anteriormente, estamos en una cultura machista, en una sociedad patriarcal, pues muchas veces las mujeres se encuentran subordinadas ante los hombres, o que hombres con una masculinidad diferente se encuentran subordinados a hombres con masculinidades hegemónicas. Entonces, es vital entender este tipo de enfoques, entender cómo también el género importa al momento de aplicar los primeros auxilios psicológicos, siempre siendo empáticos, hablando de igual a igual, sin una búsqueda de superioridad o sin un sentimiento de inferioridad, ¿no? ¿Para qué? Pues precisamente para buscar garantizar la dignidad del otro. Ajá. Por eso es que primero, el primer principio de atención son los derechos humanos, porque de ahí se van a desprender los demás. Uh-huh. El siguiente principio va a ser la confidencialidad. Hay que brindarle, ligado al siguiente, hay que brindarle la seguridad al sujeto de que lo que nos está contando se queda aquí, es de tú a tú. En el caso de los primeros auxilios psicológicos, no es necesario estrictamente dar un reporte por escrito, ¿no? O hacer un historial clínico de la persona, no, simplemente con que tengamos establecidas las condiciones y las pautas en las que se está dando la crisis, es suficiente. Entonces hay que brindarle también seguridad, pero no solo la seguridad de su confidencialidad, sino la seguridad de que conmigo, yo que estoy interviniendo en su crisis, se puede sentir en calma, se puede sentir, valga la redundancia, seguro, y que lo que yo le estoy brindando le va a ayudar a conservar esa seguridad, ¿ok? El siguiente principio de atención va a ser el respeto a la cultura. Uh-huh. El respeto a la cultura, porque muchas veces puede ser que nos enfrentemos ante situaciones en las que tengamos que apoyar, intervenir con alguna persona que no comparta las mismas costumbres, tradiciones, el mismo lenguaje, las mismas ideas, interpretación de lo que está sucediendo, y tenemos que ser conscientes de esto. Ajá. Tenemos que entender estas diferencias culturales y que no sean una barrera, que no sean algo que impida que yo ejerza los primeros auxilios psicológicos, que yo intervenga. Uh-huh. En el caso de un desastre natural, en el caso de una emergencia, por ejemplo, puede darse que yo necesite atender a una persona que no pertenece a la misma clase social que yo, no pertenece a la misma raza que yo, sociedad, país, etcétera, o al mismo género, ¿no? O que pertenece a alguna minoría, ¿no? Entonces, en el caso de los primeros auxilios psicológicos, en el caso de los primeros auxilios, en cualquier protocolo de atención de emergencias y desastres, sobre todo eso se deja a un lado. Si tú eres racista, si tú eres clasista, si tú eres machista, homofóbico, lo que quieras, eso déjalo en tu casa y aquí adentro, ¿vale? Porque al momento de aplicar este tipo de intervenciones, eso queda fuera. Lo que a ti te debe de preocupar es el bienestar psicológico y social, en el caso de los primeros auxilios psicológicos, o físico, en el caso de los primeros auxilios, de la persona con la cual estás interviniendo. Uh-huh. Entonces, volviendo a la parte de quién puede prestar esta atención, si no puedes dejar esas ideas
en casa o adentro de tu cabeza para prestar este tipo de atención, estas intervenciones, pues simplemente no estás capacitado para intervenir en primeros auxilios psicológicos. Ajá. Y en los demás principios de atención, ¿no? Está la no revictimización, la no criminalización y la no culpabilización. A veces, a lo mejor, por la crisis, tendríamos que atender a, supongamos que hay un incendio, ¿no? A quien inició el fuego, ya sea por dolo o por irresponsabilidad, ¿no? Entonces, no lo voy a culpabilizar. No voy a buscar en ese momento atacarlo y haciéndose sentir más mal de lo que probablemente ya se siente. Si fue una víctima de una agresión física, sexual, o es una víctima en ese momento o anteriormente de un evento de desastre, no voy a buscar esta revictimización. ¿Cómo voy a hacer posible esto? Validando en todo momento sus sentimientos, validando la persona que es, no juzgando sus acciones previas o futuras. Yo me voy a enfocar en este momento en quién tengo enfrente y lo que está sufriendo. Mediante pues una escucha activa, mediante una responsabilidad al momento de recibir la información que la persona me va a dar. Derivado de estos últimos puntos, pues es importante también establecer, nuevamente se cerró, ahí está, estos dos principios de atención, que son el respeto a la diversidad. Respeto a la diversidad, dígase comunidad LGBT, dígase otra cultura, dígase otra raza, un afrodescendiente, por ejemplo, incluso minorías religiosas. Ajá. Judíos, musulmanes, católicos, evangélicos, no creyentes, por ejemplo. Y también entra en esta diversidad, pues, el entendimiento de los grupos etarios, ¿no? Niños, niñas, adolescentes, adultos, adultos mayores, personas con discapacidad. Y derivado de esto, pues está el principio de no discriminación. En ningún momento voy a rechazar atender por alguna de estas causas. Si ya entendimos, un momento. Si ya entendimos bajo qué principios vamos a brindar esta atención, vamos a intervenir, entonces viene el siguiente punto, que es la preparación para brindar primeros auxilios psicológicos. Como les decía, pues es importante conocer el entorno donde se va a trabajar, hacer una evaluación de la escena. Si es una escena de desastre, sobre todo, pues tengo que ver como en primeros auxilios psicológicos, ¿no? Como en primeros auxilios de los normales, no de los físicos, de los médicos. Si la persona se encuentra en un entorno seguro en el cual ni ella ni yo como interveniente nos vamos a poner en peligro. Si es una escuela, por ejemplo, pues como bien lo dijo Luz, ¿no? Pues hay que darle el espacio al joven, a la joven, para alejarse del momento, de la situación que le está generando la crisis. Y entonces sí, abordarlo. Tal vez redireccionarlo a algún espacio que puedan tener en la escuela, ¿no? Si es una primaria, no sé si la dirección, no sé si no es el recreo, a lo mejor hay alguna aula disponible, no lo sé. En el caso de una oficina, pues la oficina que está más ventilada, que es más cómoda, con un asiento adecuado, ¿no? Conocer en dónde vamos a trabajar, en dónde estamos interviniendo, ¿sí? El siguiente paso para esta preparación es la coordinación. ¿Quiénes son las demás personas que están en este momento en la institución donde estoy dando clases,
A lo mejor es el director, la autoridad, ¿no? Tenemos una enfermera, a lo mejor otros profesores que puedan apoyar, ¿no? Establecer esta comunicación. En el caso de una emergencia, de un desastre, pues la comunicación con las brigadas, la comunicación con las autoridades, ¿no? Con la policía, con los servicios médicos de emergencia, con protección civil. Y como dije, ¿no? En las emergencias, pues la comunicación con las demás brigadas, evacuación, comunicación, primeros auxilios, combate y prevención de incendios, por ejemplo, ¿no? Ahora, ya evalué la escena y ya sé quiénes son las autoridades o las personas que pueden apoyarme en este momento. El siguiente paso es identificar quién va a necesitar la atención, la detección de la asistencia. ¿Quién puede estar presentando en ese momento una crisis? Y no es que va a venir directamente conmigo, ¿no? Y me va a decir, ay, disculpa, oye, es que me siento muy mal, estoy sintiendo en este momento emociones muy fuertes, no puedo respirar, etc., etc. No, yo tengo que tener la capacidad para detectar que a lo mejor hay una persona, regreso a las emergencias. Tenemos el punto de reunión, ya evacuamos a la gente, ya recibieron primeros auxilios. Y yo veo una persona ahí que no necesariamente está herida, pero pues que está en shock, ¿no? No habla, tiembla, a lo mejor se ve en sus movimientos corporales la ansiedad que puede estar sintiendo. Ah, a lo mejor esa persona necesita de mí en este momento, me acerco a brindarle atención, ¿no? En el caso de la docencia primaria, secundaria, a lo mejor puede darse que los jóvenes en ese momento se retraen, entran en un momento de mutismo selectivo y no hablan. O al contrario, están teniendo demasiada ansiedad y se vuelven hiperactivos en ese momento. Ajá, no controlan sus movimientos. Podemos acercarnos para identificar entonces si está sufriendo una crisis. Que se ponga a llorar, que necesite en ese momento salir del salón de clases, ¿no? O que abiertamente se acerquen los jóvenes a los docentes y le expresen que se están sintiendo mal. ¿Uh? El siguiente paso es la adaptación. Nosotros como intervenientes, nos tenemos que adaptar al sujeto. Ya lo identifiqué, ya vi que es un joven de 16 años. Ok, tengo que observar bien y saber cómo me voy a dirigir a esta persona, cómo me voy a acercar a ellos. Identificar si es una población de riesgo también, ¿no? Si es discapacitado, si es un niño, eh, si es una persona de otra cultura o si incluso puede identificar a lo mejor que está hablando en un idioma diferente al mío o que es una persona que vive con sordera. Entonces, pues ahí tenemos otra limitante, ¿no? Tenemos entonces que buscar esta adaptación. Si en ese momento, por ejemplo, a la persona con sordera, hay alguien que me pueda servir de intérprete, ¿no? O ver la manera, si no sé lengua de señas mexicana, en el caso de México, ver la manera de hacerle llegar la atención, ¿no? El siguiente paso en mí como interviniente es la concentración, mantener la calma, la claridad de mi pensamiento y sobre todo un comportamiento sensible. No voy a llegar con la persona en crisis, ¿qué te pasa? ¿No? Oye, cálmate, ¿cómo estás? Responde. No, pues obviamente no. Tengo que ser empático y compasivo, repito, al momento de acercar. Y el último punto, todavía que lo estoy viendo desde fuera, la agrupación. Si es posible, yo ya identifiqué que esa persona no está sola. Apoyarme en las familias,
apoyarme en la persona que puede estar acompañando en ese momento a quien sufra la crisis. Su pareja, sus amigos, un maestro cercano, en este caso del que plantea Luz, ¿no? O o su mamá, ¿no? Tener la necesidad ya de hacer el llamado hacia su familia para que se acerque. En el caso de un trabajo en el que hablamos de una oficina, en el que hablamos de un restaurante, un museo, etc., etc., pues entendemos que muchas veces, pues hay personas aisladas o hay personas que no tienen esta capacidad de establecer relaciones cercanas con los otros. Entonces, pues voy a ser yo el que supla todo este posible afecto que necesite, todo este posible entendimiento, ¿no? Siempre respetando y que sea consensuado. Ahora, ya me preparé, ya tengo los conocimientos necesarios. Ya identifiqué a la persona con la cual voy a intervenir, la situación general en la cual se está llevando a cabo la crisis. Comenzamos a aplicar los primeros auxilios psicológicos. Son 8 fases de aplicación. Son 8 fases de aplicación que van a ir desde el primer contacto hasta la derivación, si es posible y si es necesario, de la persona que sufrió la crisis con especialistas que lo puedan ayudar a posteriormente sobrellevar. ¿Ok? Vamos a comenzar ya de lleno con esta parte. La primer medida que debemos de tomar es el contacto con la persona. No voy a llegar de golpe a establecer contacto físico. No le voy a poner luego la mano en el hombro. No lo voy a abrazar, ¿no? Pero me voy a acercar enfrente de la persona, estableciendo o intentando establecer contacto visual. Y me voy a presentar. Hola, muy buenos días, soy Edgar. En este momento veo que te estás sintiendo mal o que puedes estar enfrentando una crisis. Eh, Soy el responsable en mi caso, ¿no? Soy el responsable de recursos humanos y pues quiero ver en qué te puedo ayudar, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo te llamas? Buscar información que la persona me pueda dar también en un primer momento. Y este primer acercamiento es muy importante porque puede establecer la confianza que necesitamos más adelante. Si en este primer acercamiento vemos que la persona se muestra renuente a recibir mi atención, voy a mantener un poco de distancia, pero puedo insistir, ¿no? Puedo insistir con los siguientes pasos que ahorita vamos a ellos. Si a pesar de ese insistimiento, el primero, no hay una cooperación de su parte, me alejo de la situación, de la crisis y vuelvo a evaluar si en ese momento hay alguien con quien pueda sentir más confianza, ¿no? Muchas veces no sabemos, por ejemplo, si la crisis que pueda estar sufriendo una persona se debe a una agresión física, emocional, psicológica, sexual, una agresión, a violencia que se vio ejercida sobre esta persona. Y si esa violencia fue ejercida por una mujer y yo interveniente soy mujer, a lo mejor le voy a causar desconfianza o hasta miedo. Entonces lo puedo evaluar y decir, ay, a lo mejor el compañero sí puede atenderlo. O al revés, ¿no? O sea, si es un hombre el que atacó o violentó a una mujer,
pues hay que evaluar si hay otra mujer en ese momento capacitada para atenderla. Ujú. Y nuevamente, haciendo partícipe, si es posible, a la gente cercana a quien está sufriendo la crisis, si es que están ahí. También es posible hacer este acercamiento telefónicamente. Muchas de las personas que se dedican, muchas de las personas que se dedican a atender vía telefónica asesoría psicológica deben de estar preparadas para este tipo de intervención, ¿no? Entonces también es posible brindar primeros auxilios psicológicos por teléfono o en ese momento acercar telefónicamente o ya con la tecnología de ahora, pues con una videollamada como estamos ahorita, a alguien que sí le inspire confianza a quien está en crisis. Eso si tenemos la información, si no tenemos, pues estamos limitados, estamos atados de manos. Si la persona no quiere recibir la atención, no se le puede obligar. A lo mejor en cuanto veamos que ya tiene una mejor condición, se encuentra más estable, vemos que ella quiere hablar o se acerca voluntariamente con nosotros, entonces podamos comenzar. Y si no, tampoco podemos continuar con la atención. ¿Qué sí se puede hacer? Tener a la mano algún contacto de emergencia de un psicoterapeuta, a lo mejor en ese momento no me atiende, pero le doy mi tarjeta, ¿no? O le digo, ¿sabes qué? Ten este teléfono, que puede ser el de la atención psicológica gratuita que dan algunas universidades, pueden buscarlo, por ejemplo, la UAM lo da, la UNAM lo da, esta atención psicológica en casos de crisis también, y es la manera en la cual yo puedo ayudar. Pero si no, si sigue poniendo esa barrera, hasta aquí nos quedamos y no continuamos con la intervención. Ahora, vimos que la persona en crisis sí acepta nuestro apoyo, sí acepta que intervengamos. Siguiente paso. Seguridad y alivio. Hay que acercarnos a las personas ahora y brindarles ese espacio en el cual se pueden sentir seguros. Ayudarlos a entrar en calma, a que ese descontrol en el cual se encuentran se minimice. Y si en ese momento no se controla, por lo menos se apacigua. Le vamos a dar alivio. ¿Con qué? Con nuestras palabras. Mostrándoles, por ejemplo, que la emergencia ya pasó. Mostrándole, por ejemplo, como lo están diciendo, algo, lo mencionaron, ¿no? Esta forma de los sentidos, ¿no? De usar todos los sentidos para que se distraiga y no se enfoque en lo que está sucediendo, podría ser. Le puedo brindar en ese momento un vaso de agua, se lo entrego. Una manta, se la entrego. Ujú. Pero, ¿cómo voy a brindar seguridad y alivio si yo, que soy el interveniente, no me siento bien en ese momento? Si lo mismo que le afectó a él me está afectando a mí. Ujú. Por eso es importante que cuando vamos a brindar este tipo de intervención, estar conscientes de que estamos en las condiciones emocionales y psicológicas adecuadas. No hablo de sanidad, porque decir que estemos emocional y psicológicamente sanos sería una gran mentira. Simplemente que estemos en condiciones adecuadas, ¿vale? Muchas veces, estos dos primeros pasos, el del contacto, acercamiento y presentación, como el de seguridad y alivio, se quitó un poquito, un momento, ¿verdad? Se dan al mismo tiempo. Al momento que yo me acerco y me estoy presentando, voy dando estas pautas, voy dando esta información a la persona que está sufriendo la crisis y pues le voy brindando también seguridad y alivio.
El siguiente paso es necesario cuando la persona sí está en una crisis severa, donde ya hablamos de una alteración enorme, de una irritabilidad muy grande, de un estado de shock, de mutismo. Aquí va a ser necesaria la estabilización mediante las técnicas que ya hablamos, ¿no? La principal, la respiración. Intentar nivelar la respiración de la persona. Pero saben que también es válido la hiperventilación. Muchas veces es necesario que el oxígeno llegue rápidamente al cerebro porque estamos en un momento de poca concentración y de poca tensión. Entonces, la hiperventilación es una respuesta biológica del cuerpo ante esta necesidad de oxígeno. También es válido. Podemos dejar que hiperventile un poco el sujeto y después intentar regular la respiración mediante los ejercicios de los cuales ya hablamos. Retomando lo que estaba mencionando el compañero, ¿no? Hay un ejercicio muy interesante que también funciona en ataques de ansiedad y de pánico. Si yo voy en el transporte público, llámese trolebús, metrobús, aquí en la Ciudad de México, o voy en un auto, en un taxi, y empiezo a sentir, o voy caminando por la calle, el caso es que haya diferentes objetos en los cuales me voy a enfocar. Empiezo a sentir esta ansiedad, este pánico, o ya entré en esta crisis, puedo empezar a distraerme contando el número de carros que van delante de mí. Si estoy parado, el número de carros que van pasando. O aún más complicado, ¿cuántos carros azules, cuántos carros rojos, cuántos carros blancos van pasando? Uh-huh. Estoy solamente en un cuarto. ¿Cuántas motitas o cuántas manchas hay en una pared? Si es un mosaico, ¿cuántos mosaicos tengo aquí enfrente? ¿Y de qué color son? ¿No? El caso es ir buscando esa atención que tengo enfocada en este momento en pensamientos intrusivos, en el caso de la ansiedad, o en la crisis misma, o en lo que detonó la crisis que estoy sintiendo en este momento, saco esa atención y la dirijo a otras cosas, a lo que tengo enfrente. Ajá. No en todos los casos de crisis es necesaria esta estabilización. Ajá. A veces, pues la persona está serena, está tranquila y no va a ser al 100% necesaria este paso de la intervención. Pero sí esperamos a que se estabilice. Si vemos que no es posible la estabilización de la persona, tenemos que ir buscando más estrategias. Ajá, más estrategias de intervención, derivarlo incluso de ser posible con alguien que le pueda dar esa tranquilidad necesaria. A veces es incluso necesario pues sedar a la persona que está teniendo una crisis, sobre todo si es una persona que puede estar medicada o que suspendió un medicamento, como lo menciona Luz, ¿no? Ahora, logramos esta estabilización, continuamos. No logramos esta estabilización, pues derivamos con quien sí lo puede estabilizar, ¿no? Sobre todo si quien está interviniendo no es psicólogo y no tiene otras pautas necesarias para estabilizar a la persona en crisis. ¿Qué sigue? La recopilación de información. ¿Qué necesita la persona en crisis y qué le preocupa? Y aquí volvemos. Este paso puede darse al mismo tiempo que el contacto, acercamiento y presentación y el brindar seguridad y alivio. En el momento en el que estoy platicando con él, acercándome y presentándome, la otra persona me puede ya empezar a brindar esta información. ¿Qué le preocupa? ¿Qué necesita? Así sea algo niño. Ay, es que dejé mi carro mal aparcado. Ah, bueno, pues lo anoto, ¿no? Lo que pasa es que le tengo que avisar a mi esposa que está trabajando que acaba de suceder este accidente en el cual me veo involucrado. Ah, ok, vale. Y igual, este paso se puede dar con el siguiente, que es la asistencia práctica.
Buscar soluciones y calmar las preocupaciones de la persona con la que estoy interviniendo. Es que dejé mal aparcado el carro. No se preocupe. No hay en este momento el parquímetro no le van a poner una multa. Es que le tengo que llamar a mi esposa porque le tengo que avisar por el accidente que sufrí. No se preocupe, deme el teléfono, en un momento la brigada de comunicación o yo personalmente me comunico con su esposa y se la paso, ¿no? Es que no he podido ir a recoger al niño porque sucedió un desastre natural, ¿no? En el caso del sismo, muchas personas pudieron entrar en crisis porque están viendo el desastre en este momento y saben que tienen que ir por sus hijos a la escuela o saben que su esposo o su esposa está en otro lado, sus seres queridos están en otro lado y quieren saber cómo están. Esas son sus preocupaciones. ¿Cuál va a ser la asistencia práctica? Brindarle en ese momento la información y, si es posible, apoyarlo a cubrir esas necesidades y satisfacer esas preocupaciones también. Uh-huh. ¿Qué puedes hacer, no? Decirle, brindarle la calma de lo más seguro es que en la escuela en la que estén hayan hecho repliegue, hayan evacuado a tiempo y su hijo, su hija esté segura. No se preocupe, en este momento tenemos que tranquilizarlo a usted para que pueda después acudir con su hijo, con su hija. ¿Por qué es importante esto? Porque hay que brindarle tranquilidad y seguridad y alivio a las personas para que ellos mismos puedan después satisfacer estas necesidades y preocupaciones. Para que ellos mismos encuentren estas soluciones. Porque yo como interveniente le puedo brindar soluciones en este momento, le puedo brindar información en este momento, pero no puedo solucionar todas sus preocupaciones y necesidades. No puedo yo ir por su hijo o mandar por su hijo. No necesariamente está en mis funciones y en mis capacidades en este momento. Pero sí puedo hacerlo entrar en calma para que la persona que tiene la crisis pueda tomar mejores decisiones. ¿Sí? Ahora, nuevamente, es importante la familia, los amigos. Ya le pude brindar una asistencia práctica. Ya para este momento de la intervención, la persona puede, no necesariamente, pero puede estar más calmada y empezar a superar la crisis. Ahora, la conexión con apoyos sociales, de ser posible. Tu familia, tus amigos, alguien con quien te puedas comunicar en este momento, que te ayude a sentirte más en calma, que te ayude a lo mejor a pensar en mejores decisiones que puedas tomar derivadas de la crisis que acabas de presenciar. Y si no hay, nuevamente, uno tiene que ejercer esa parte, ¿no? O derivarlo con quienes sí puedan ejercer estas cosas. Entonces, como ya tenemos a la persona un poco más calmada, o que ya logramos establecer cómo va a cubrir estas necesidades y preocupaciones, hay que informarla sobre cómo manejar estas adversidades. Y no me refiero a cómo voy a superar la pérdida total del carro en un accidente, cómo voy a superar la muerte de un ser querido que también puede generar una crisis, o cómo voy a superar un incendio. No, no, no. ¿Cómo voy a manejar todas las consecuencias emocionales y psicológicas que puede traer en mí este evento traumático? Puedes sufrir estrés, puedes sufrir malestar generalizado, puedes en algún momento empezar a desarrollar ansiedad y explicarle que puedes tener pensamientos intrusivos relacionados al evento traumático. Y a lo mejor la mejor manera de llevar esto, pues es distraerte en ese momento o al contrario, internalizarlo más y pensar acerca de las consecuencias que puede o no traerte. No tanto derivándolo hacia la ansiedad,
sino hacia la toma de decisiones efectivas. Ujú. Otra pauta que podemos dar en este momento, pues es cómo voy a manejar el estrés. ¿Qué actividades puedo relacionarlas a este evento que me ayuden a superarlo? Ujú. Si voy a necesitar, a lo mejor, dependiendo de lo que la persona evalúe después, pues decirle si va a necesitar algún tipo de psicoterapia, ¿no? Que ya hablamos de lo siguiente, sería hablar de los siguientes puntos que ahorita los voy a tomar. Igual en ese momento, darle pautas que le permitan volver a ser funcional. Aquí ya le ayudé con algunas necesidades. Aquí voy a ser específico, ¿ok? A lo mejor vas a tener que informar en tu trabajo que no vas a poder ir. Oye, es que ya se solucionó lo de tu esposa, ya le avisé. Bueno, pues cuando estés con ella, tranquilízala porque no va a pasar a mayores, para que la crisis que ya tuviste tú no se repita en tu esposa, etc., etc., etc. Establecer la información necesaria y dársela al- a la persona que está sufriendo crisis para que pueda enfrentar estas adversidades que continúan. Si es un duelo, bueno, pues a lo mejor yo ya me capacité específicamente en tanatología por ahí, y puedo darle pautas específicas para sobrellevar este duelo. Un duelo no necesariamente de la muerte de alguien, una separación, la pérdida de una extremidad, es la pérdida del trabajo incluso, ¿no? Es la recepción de una noticia traumática en ese momento, darles las pautas para enfrentar esa noticia traumática. Estoy sufriendo bullying, soy un niño o una niña que está sufriendo bullying en mi escuela, ok, ayudarle a sobrellevar este bullying, dándole validez a sus sentimientos y al ser que es, ¿no? Por dar ejemplos. Esta información se le va a brindar. En ningún momento la información se le da para que nosotros como intervinientes solucionemos esos problemas, porque no sabemos si se van a dar o no sabemos si en ese momento pues le vamos a dar solución, porque imagínense lidiar con un proceso de duelo en una intervención de 15, 20 minutos, pues obviamente es algo, tendríamos que ser aquí unos terapeutas completamente capaces y que digamos, no, yo de volada trato el duelo, ¿no? Pues no. Entonces, solamente es brindar la información, es brindar las pautas y las posibles condiciones que se van a generar derivados de la crisis. Y por último, el último paso en los primeros auxilios psicológicos, derivar a las personas con servicios externos o que colaboren con nosotros, en el caso de los que trabajemos en alguna institución, que le pueda brindar ese apoyo que vaya a necesitar después. Oye, pues a lo mejor tuviste un evento muy, muy, muy pesado y yo resulta que soy psicólogo clínico, que también soy terapeuta y que te puedo brindar asesoría, te puedo brindar consultas, te puedo llevar como tal todo el ejercicio terapéutico para evitar o tratar un trastorno de estrés postraumático. Toma mi tarjeta, después comunícate conmigo y empezamos a agendar una cita. O la tarjeta de un colega que también pueda en ese momento o después apoyarlo, ¿sí? ¿Qué otros servicios externos de colaboración puede haber? Oye, ¿sabes qué? En el IMSS, porque ya ahorita en el IMSS, para que lo sepan, ya están atendiendo inmediatamente en psicología, en algunos casos, o por lo menos los que yo he sabido, y te brindan desde el momento de Prevenims, ya te hacen preguntas, y lo puedes derivar ahí, al Seguro Social, para que lo atiendan psicológicamente y que lleve un seguimiento. No tengo los conocimientos ni las herramientas y mucho menos los contactos de algún terapeuta, por ejemplo, pues te voy a derivar sí o sí al IMSS. Te voy a derivar, por ejemplo, como les decía, ¿no? A la atención gratuita que da la UAM, que da la UNAM. Hay muchas universidades también
o institutos de psicología o de psicoterapia que brindan psicoterapia a precios muy, muy, muy accesibles. Entonces, pues aquí es cuestión de conocer el entorno. Ujú. Por ejemplo, aquí en Azcapotzalco, que es donde yo resido, está un Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Y ahí hay intervenciones con adultos mayores, donde también apoyan a los abuelitos. Hay intervenciones con personas que padecen cáncer, con familiares de personas que padecen cáncer, y tienen una parte de estudios especializados al suicidio. Entonces, si yo ya estoy informado, yo ya sé a dónde los puedo derivar, pues los derivo. Oye, a lo mejor puedes desarrollar mucho estrés a raíz de este trauma que estás sufriendo, y yo sé que cerca de donde estás o de donde vivimos, en el caso de que sea una escuela, ¿no? Que generalmente los niños viven cerca de donde están las escuelas, yo te recomiendo que vayas al Pilares, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, que vayas a un Pilares a tomar algún curso, a distraerte. Oye, ¿sabes qué? Aquí cerca hay un parque, hay un club deportivo, hay clases de box, hay clases de... Tener esa información a la mano, ajá, para poder conectar a las personas que sufrieron una crisis con estos servicios que lo puedan ayudar a superar las crisis. Y sobre todo, a superar los efectos que pueden generarse a raíz de la crisis y evitar una de estas condiciones psicosociales que ya hablamos anteriormente, una depresión, un trastorno de estrés postraumático, una ansiedad generalizada, por ejemplo. Les vuelvo a dar la palabra. Quienes de aquí conocen o pueden derivar, en caso de que estén ayudando a alguien enfrentando una crisis, alguno de estos servicios externos, alguna institución o con algún colega. ¿Quiénes pueden darnos algunos ejemplos? Por favor. Nora, por favor, y después Marta. Sí, nos pueden brindar los psicólogos, los maestros, maestras, alguna brigada de protección civil, eh, alguna persona que tenga estudios de salud o un terapeuta. Así es, Nora, y por eso es necesario que recopilemos esta información y la tengamos a la mano. En el celular siempre lo podemos tener, ¿no? O sea, son contactos o direcciones que ahí podemos tener en el blog de notas, por ejemplo, y que en su momento, cuando sea necesario, brindar esa información. Marta, por favor. Sí, buenos días. Mire, yo tengo pues a mi cargo mi mami que tuvo un derrame cerebral y la pasamos muy difíciles. Yo desconocía muchas cosas, muchas situaciones, quién llevaba tal seguimiento, todo, y me he topado ahorita con que mi mamá me la han mandado. Primero me la mandaron con el geriatra, este, pero ella como que tenía, que ya no servía, que ya se quería morir porque de la noche a la mañana le pasó eso, entonces ella era muy dependiente y entró en una depresión muy, muy fuerte. Y pues yo no sabía qué hacer, llegaba momentos en que pues ella decía, ya me quiero morir y se pegaba en la cabeza y para mí era traumático, ¿no? Verla con esas situaciones y yo, pues, ¿qué hago? ¿Cómo le digo? Y yo trataba de consolarla, de decirle si puedes, si vales y todo, ¿no? Pero ella como que estaba en una situación de negación y decía, bueno, si yo siento así, ¿no? Que decía, bueno, si yo la estoy pasando mal, o sea, pues como que quería que todos estuviéramos en su entorno sintiendo lo mismo, ¿no?
Entonces, pues me la mandan con el psiquiatra. Y yo dije, ay, pues si mi mamá no está tan loca, ¿no? Yo tenía otro concepto del psiquiatra. Pero no, ya cuando llegamos al psiquiatra y el psiquiatra ya me dijo, ¿no? Que la situación, me explicó cómo estaba ella, qué era lo que estaba sintiendo y que también era malo que yo le prestara demasiada atención a lo que ella sentía porque pues era una manera de llamar mi atención. Entonces, pues que cuando tuviera unas crisis así, pues que la dejara que pasara, ¿no? Y ya ella solita iba a recapacitar, nada más que yo estuviera al pendiente de que no se hiciera daño y fuerte, ¿no? Pues más grave. Entonces le dio un medicamento para tranquilizarle sus emociones tan fuertes que tenía. Y sí, efectivamente ya estamos mejorando ambas, un poco más, pero sí, pues la tuvo que ver el, el geriatra por la edad y el psiquiatra. Bueno, esa es mi aportación, profe. Gracias, Marta. Y fíjense que en el caso de los adultos mayores, en estos últimos años, hay muchísimos espacios en los cuales podemos redirigir a los adultos mayores. Ahorita voy a dar pautas específicas para afrontar el manejo de crisis en los diferentes grupos etarios, incluyendo los adultos mayores, pero mencionando estos servicios externos. En el seguro social, en las clínicas, dan estas clases de como si fueran aeróbics, pero para adultos mayores, no sé cómo llamarle. Son ejercicios de activación para ellos y que también sirven como una forma de hacer sociedad, de establecer relaciones. ¿Qué más hay? Pues que en los parques también están los grupos de adultos mayores que se juntan a bailar, a platicar. Eh, Hay muchos lugares. Como les mencionaba, aquí en el norte está el Instituto Mexicano de Psiconcología y ahí tienen estas reuniones. Eh, Marta, ¿podrías por favor apagar tu micrófono? Gracias. Entonces, hay muchísimos espacios. En el caso de los niños, pues también, ni se diga, ¿no? Pero en el caso de los niños y adolescentes, es necesario para redirigirlos a estos servicios externos que los padres cooperen y que acudan con el docente en el caso de que el docente intervenga para que se le brinde esta información. Luz, por favor. Sí, muchas gracias. Yo quería comentar que también en las casas de cultura, en algunas se tiene el servicio de apoyo psicológico, incluso en los dispensarios médicos de las iglesias católicas, en algunas, bueno, aquí en mi localidad, sí hay un servicio psicológico así súper accesible, porque luego pues también los costos es el tema, ¿no? Que muchas familias pues no pueden, ¿no? Pero sí básicamente son lugares que es probable que haya, ¿no? Hay que investigar en la localidad, pero las casas de cultura son una muy buena opción y los dispensarios médicos de las iglesias católicas. Y bueno, pues esa sería mi participación. Gracias. Muchas gracias, Luz. Y sí, eh, la psicoterapia psicológica no es accesible para todos. Es un limitante, es un privilegio poder acceder a ella. Entonces, pues sí, nos podemos valer de casas de cultura, como lo menciona. Hay, ya lo dije, ¿no? Están las universidades que dan apoyo, tanto las privadas como las públicas. En algunos DIF, no en todos, porque no se tiene la cobertura garantizada, pero en algunos DIF también hay apoyo psicológico. Creo que es gratuito. Si no, pues ahí me corrigen. En iglesias. Y aquí es muy importante. Parte del entendimiento de la no discriminación y la aceptación de la diversidad es que hay que validar las creencias de con quien estamos interviniendo. Entonces, si durante la intervención me doy cuenta que la persona es muy creyente y es muy religiosa, tiene una fe muy grande, a lo mejor
lo puedo derivar ya no necesariamente con el psicólogo de la Iglesia Católica, sino directamente acérquese a hablar con el padre, ¿no? O si tiene alguna catequista, creo que se llama, ¿no? De estas señoras que se dedican, o señores que se dedican a enseñar esta cuestión de la palabra en las iglesias católicas, pues que se acerquen con ellos, ¿no? Igualmente, en el caso de las iglesias evangélicas, las protestantes, comentarles, ¿no? Si yo conozco, si yo sé, tengo esa información a la mano, pues también. Ese tipo de acercamientos, lejos de si hablamos de conocimiento científico o no, de la validez que pueda tener ese tipo de intervenciones o no, al interveniente le va a brindar paz y seguridad, le va a dar alivio, y así sea mediante algún texto que considere sagrado, Torá, Cábala, o sea, cualquier cosa, la Biblia, le va a brindar paz, seguridad y le va a dar herramientas para afrontar estas cuestiones, ¿no? Desde el entendimiento, repito, de que son conocimientos válidos. Yadira, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, como lo comentó, considero que la falta de conocimiento en inteligencia emocional no nos permite confiar en las demás personas. Bueno, yo voy a contar una experiencia que tuve ahorita que menciona a los padres y todo eso. Yo soy católica, cabe señalar, pero yo creo que hay algunas personas dentro de todo, o sea, como pueden ser padres, como pueden ser pastores y demás, que no cuentan precisamente con estos primeros auxilios de psicología. A mí me tocó la mala experiencia de sentir hace ya bastantes años y esa necesidad de, pues, de acercarme a algo. Me acerqué a un padre justamente, él no contaba tal vez con estos primeros auxilios y en mi caso esa experiencia no fue tan grata porque, o sea, me condenó en vida casi casi, me dijo que pues si no iba al Vaticano, que no estaba como que perdonada y demás. Entonces de ahí es como que yo empiezo, digo, ya para esto cabe señalar que esto fue hace muchos años, yo abro mi panorama, empiezo a, pues a informarme más acerca de lo que es inteligencia emocional, me empiezo a conocer y de ahí parto en yo, pues querer ser ayudada, ¿no? Entonces empiezo a tomar terapias psicológicas, me incliné por la cognitiva conductual, me gustó demasiado, de ahí pues adquirí pues el hábito de diario. Hay una aplicación que podemos descargar que se llama Diario de Pensamientos. Entonces, esta aplicación a mí me ha ayudado mi día a día. Sí hay casas de cultura, sí hay pilares, digo, yo vivo en la delegación Iztapalapa y hay demasiada ayuda. También ahorita hay muchas ayudas de meditaciones, estas pues se dan casi todas en línea, son a bajo costo, o sea, están entre 50 a 100 pesos, también me ha ayudado mucho. De ahí uno ya se va conociendo y pues ya sabe pues lo que tiene que fortalecer, ¿no? De ahí es que yo me inclino al ejercicio y a mí eso me ha fortalecido también mucho. Pero sí hay que estar conscientes que es un trabajo diario. O sea, diario para poder ayudar a la gente también uno debe de estar fuerte, debe de dar propuestas, pero siempre y cuando ellos los acepten, porque por ejemplo, a mí me dicen, es que bueno, tú caes, pero ¿cómo te levantas? Entonces yo les digo, pues yo tomo terapias, bueno, ahorita ya no estoy tomando la terapia psicológica, sin embargo, me dejó muchísimas bases, lo que fue la cognitiva conductal, me ayuda mucho mi diario de pensamientos, me ayuda el ejercicio, me ayuda las meditaciones, me he ido a acercar a la iglesia, digo, igual ya no me he ido a confesar, ya no he platicado con padres, pero pues yo cuando necesito tengo la necesidad, pues me voy a la iglesia, me voy a la villa. Entonces yo les digo, pues hay muchísimas cosas en las cuales uno puede buscar ayuda. Mi necesidad no va a ser la misma necesidad de otro, ni tampoco mi solución va a ser la solución de otra persona. Entonces, pues nada más quería compartirles eso. Y pues el diario de pensamientos está muy padre porque ahí nos va pues indicando
más bien nos va diciendo qué es lo que sentimos, cómo lo podemos solucionar y algo súper importante, qué pensamiento podemos emplear para que veamos las cosas de diferente manera. Entonces, bueno, pues ese es mi comentario. Muchas gracias, Yadira. Mira, primero te agradezco todo lo que estás mencionando porque hay muchas aplicaciones y muchos lugares en los cuales nos podemos acercar a recibir este tipo de apoyos o orientaciones, ¿no? Pero ninguno es garantía. No tanto por el propio seguimiento personal que le podamos dar y seguir las pautas que nos estén brindando, ¿no? Sino que, Yadira, si pudieras por favor poner el nombre de la app en el chat para que quien lo necesite pueda acceder después y buscarlo. Entonces, no es solamente seguir las pautas, no es solamente estar consciente del proceso terapéutico o de lo que estoy siguiendo para llevar esta crisis, ¿no? O estas posibles repercusiones, sino que aunque vayamos con un terapeuta preparado, podemos caer en malas manos. Ajá. No hay absolutamente ninguna seguridad. Por eso, lo mejor es recomendar a los que ya conocemos y que pues sabemos que pueden darle un trato digno a la persona con la cual les estamos dirigiendo, ¿no? Y ni aún así es garantía, porque como dijiste, ¿no? Mi experiencia personal no es la misma de los demás y lo que a mí me funcionó no necesariamente le va a funcionar a los demás, ¿vale? Y en el caso de la psicoterapia, igual, o sea, la psicoterapia, en el caso de la clínica, de la cognitivo-conductual, perdón, es muy eficaz para el manejo de estos trastornos, de hecho, pero no a todos les puede servir o no todos se pueden sentir cómodos o sentir un avance verdadero. Y es válido entonces decir, voy a dejar esta terapia, voy a probar esta otra. Humanista, gestal, transpersonal, psicoanálisis, la que gusten. Y con la que se sientan cómodos. Es una enorme cantidad de herramientas las que tenemos. En ninguna hay seguridad. Desgraciadamente no podemos decir que esta es la absoluta y la que te va a brindar todo lo que necesitas, ¿no? Pero, pues es bueno tenerlas todas. Laura, por favor. Sí, buenos días. Mire, también yo vivo en la Ciudad de México y aquí por la pandemia tuvimos que buscar muchas actividades para atender a los niños o a las familias, por medio del servicio en línea y los centros de salud, el Centro de Atención Juvenil, las Utopías, Locatel y la aplicación de Ciudad de México dan servicios en línea las 24 horas, los 7 días de la semana. Entonces, yo creo que aquí lo importante es que la persona que sufrió la crisis o está en crisis pueda tener la razón o el razonamiento para acudir a estos centros, porque los podemos ayudar con el apoyo inmediato. Pero estas crisis van a seguir sucediendo si no nos ponemos en atención con un especialista. Entonces yo creo que lo más importante después de esta atención inmediata es que ellos se atiendan de la manera que, como usted dice, sea para ellos agradable, sea para ellos algo que les cree un beneficio, a lo mejor de manera inmediata para que sigan ellos con esa terapia. Pero sí es importante reconocer que estamos en una crisis y por qué tenemos la crisis, para por medio de ello acudir a una terapia o acudir a un especialista que nos brinde la atención y que podamos tener ese soporte emocional para seguir adelante con una vida funcional. Gracias. Exacto. Y aquí hay otro obstáculo al que nos podemos enfrentar, que a menos que sea una persona con la cual tenemos un contacto recurrente en el trabajo o porque somos docentes que las tenemos a nuestro cargo, no le podemos dar un seguimiento. Y aunque les podamos dar un seguimiento, pueden decidir no acudir a estos centros donde les pueden brindar esa ayuda. Y ahí sí, con la pena
una lavadita de manos, como Pilato, no es nuestra responsabilidad. Ajá. Nosotros debemos de, como bien dice Laura, o sea, es un entendimiento muy, muy, muy padre, gracias, de lo que estamos llevando en los primeros auxilios psicológicos. Darle las pautas y la tranquilidad para que pueda tomar decisiones conscientes de qué hacer después para enfrentar las consecuencias que se pueden dar a causa de este evento traumático, ¿no? Pero si no lo dan, si no quieren tomar esta atención, pues no podemos hacer mucho. Menciona Diego en comentario, en el chat. Yo trabajo en un centro de atención de diversidad sexual, donde se hacen pruebas gratuitas de VIH. En personas que resulten positivos, se hace una intervención psicológica inmediata, porque provocan un resultado que los llega a hacerse sentir vulnerables. Se les canaliza a Clínica Condesa para atenderse, pero se sigue haciendo acompañamiento psicológico. Ah, el CAITS, ok. Muy bien, pues en estos casos, tú le puedes dar el seguimiento, tú lo puedes remitir a los centros de atención y está muy bien, ¿no? Pues es la responsabilidad de esta institución. Pero si no lo quieres seguir, la responsabilidad de esta intervención psicológica primaria que tú haces, Diego, es calmar las emociones y la crisis que pueda surgir derivado del diagnóstico positivo de VIH, ¿no? Pero si la persona no se quiere tratar para controlar esta condición, no hay mucho que hacer, ¿no? No podemos sentirnos culpables y darnos golpes de pecho porque no pudimos hacer más por las personas, porque son sus decisiones. Ajá. Esto ya es meternos en otros temas, pero va. Dice Angélica que ¿por qué hay tanta renuencia a la atención psicológica? Porque no tenemos el conocimiento, precisamente es por ignorancia, diría yo, ¿no? Porque no sabemos hasta dónde sí nos puede beneficiar la atención psicológica. Ujú. Porque no sabemos que en algunos casos puede ser accesible. Y yo diría que principalmente en el mexicano, por el estigma que hay de atenderse psicológicamente, ¿no? Como dijo Marta, ¿no? O sea, mi mamá no está tan loca, ¿no? Y es que tenemos ese estigma de que la locura es algo negativo y que los locos deben de estar apartados de la sociedad. Entonces, ¿cómo yo voy a ir al psicólogo si no estoy loco? ¿No? ¿Cómo yo voy a ir a terapia si yo estoy bien? ¿No? Yo estoy bien, pero llego del trabajo y me pongo a llorar. Yo estoy bien, pero en medio del transporte público sufro una crisis de ansiedad. Ajá. Entonces, está bien sentirse así, pero no estás, o sea, tú no estás completamente bien y debes de buscar este tipo de atenciones. Pero regreso a lo mismo, ¿no? Es que entonces estoy loco, es que entonces algo falla. Ujú. Y tenemos esta renuencia a la atención psicológica. Ujú. Hay otra parte de la población que puede decir que atenderme, ir a terapia, no tiene un fundamento científico, ¿no? Sobre todo los más obtusos. Dicen, no, es que la psicología no es una ciencia, no está validada al 100%, entonces, ¿como para qué me voy a atender? Y para los que pueden saber un poquito más, no necesariamente los que somos psicólogos, sino para los que pueden tener una orientación más acercada a la psicología, conocimientos más acercados a la psicología, saben que en efecto la psicología es una ciencia y que la psicoterapia es una aplicación de esta ciencia en la búsqueda del bienestar psicológico y social de las personas, ¿vale? Pero mientras no lo sepamos, va a seguir esta renuencia. Mientras sigamos con este estigma de la locura,
vamos a seguir con esta necedad de no atendernos psicológicamente. Y nosotros como intervinientes de primeros auxilios psicológicos, con eso no podemos hacer mucho. Es lo triste. Podemos darle difusión los que somos psicólogos o los que estamos a cargo en docencia, por ejemplo, ¿no? En nuestras escuelas, en nuestras instituciones donde trabajemos. Pero no podemos actuar específicamente sobre una persona que no quiera recibir esta atención. ¿Vale? Eso ya es responsabilidad de ellos. Y una reflexión, gracias a la pregunta que está diciendo Angélica, que yo le hago a mis alumnos de licenciatura, que están aquí, algunos no me podrán dejar mentir, es que si la psicología es una ciencia o no, poco importa mientras ayude al bienestar psicológico y físico de las personas. Ajá. Poco importa pelearnos y debatir sobre qué tan científica es o no una corriente psicológica u otra, tomar terapia o no, mientras sea por el bienestar de las personas. ¿Vale? ¿Algún otro comentario referente a la conexión con servicios externos? Para pasar a la siguiente apartado.